Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente acá a la materia de robótica industrial de la Diplomatura en Automatización y Robótica de la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, como lo prometido es deuda, empezamos con la parte más interesante, donde los alumnos se copan un poquito más y esta es la parte, digamos, que más les gusta por lo general. Y es la parte de programación de robots industriales, particularmente en la marca ABB nos vamos a centrar y vamos a utilizar un lenguaje de programación que se llama Rapid. Bien, bueno, dicho esta introducción, comienzo a presentarles la PPT del día de hoy. Bien, ahí estamos. Una breve agenda de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Un poco sistemas de coordenadas, cuáles son todos los sistemas de coordenadas que componen este sistema robot, distintos modos de mover el robot, cómo es la estructura de programa dentro de este código en lenguaje RAPID, las interpolaciones posibles que puedo utilizar para ir de un punto A a un punto B, cómo se llaman esas instrucciones de movimiento o de interpolación, y por último un tipo de dato join target que me parece interesante mostrarles para que redondear toda esta parte de instrucciones de movimiento. Bueno, comenzamos con los sistemas de coordenadas. Primero vamos a hacer una definición general que va a ser a modo repaso de lo que ya veníamos hablando las clases anteriores y un poquito de los sistemas de coordenadas que componen a- al robot. Bien, bueno, comenzamos con la definición. Como dije recién, esto es un repaso de lo que ya vimos. Lo definíamos de la siguiente manera, o sea, un sistema de coordenadas se lo conoce así, digamos, al conjunto de valores que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio geométrico respecto a un punto denominado origen o punto origen o cero fijo, como se ve ahí en la figura. Em, una vez que se establece un sistema de coordenadas, podemos ubicar digamos, cualquier punto dentro del universo con un vector de 3 por 1, que se llama de tres componentes. Bien, por ejemplo, si yo quiero identificar este puntito negro respecto a este sistema de coordenadas x y z, lo que voy a hacer es tener que indicarle cuánta distancia hay desde el eje, digamos, desde el 0 respecto a la componente x, cuánta distancia hay respecto a la componente y cuánto a la z. Bien, básicamente es a cuánto de largo, de ancho y de alto está ese punto respecto a un sistema de coordenadas. Bueno, y como vimos en las clases, esto no era suficiente para poder definir un punto en el espacio para que el robot trabaje. ¿Por qué? Porque nos faltaba la orientación. Yo les había hecho el ejemplo con un lápiz. Si yo quería llegar a este punto, está bien, la punta del fibrón está llegando a ese punto, pero podía llegar con distintas orientaciones, está bien, podía llegar de abajo, de costado, de arriba, de atrás. Bueno, para yo poder identificar con qué orientación llegó a ese punto X y Z, lo que se hacía, se utilizaban tres componentes más de orientación. Y para hacer eso, primero lo que se hacía es al punto que yo definí en la presentación anterior como PA, perdón, este punto lo llamé PA, a ese punto lo primero que voy a hacer es le agrego o le atacho, le acoplo un sistema de coordenadas nuevo, que en este caso lo llamé B. Y expreso la rotación de ese sistema de coordenadas B respecto al sistema de coordenadas A, que era la base de la medición de la posición. ¿Está bien? Entonces, mi punto A va a estar definido por 6 componentes, el X y Z de la distancia, y Rx, Ry y Rz, que me van a representar la
rotación o la orientación de ese sistema de coordenadas B respecto al A. Bien, eso es básicamente cómo vamos a definir un punto de trabajo. Dicho esto, pasamos a otro sistema de coordenadas que también nos va a servir, vamos a ver, durante nuestros trabajos. Bueno, hay un sistema de coordenadas que se llama sistema de coordenadas base. Este sistema de coordenadas, justamente como su nombre lo dice, está en la base del robot. Es un sistema de coordenadas que ya viene predefinido por el fabricante, es decir, que no lo puedo cambiar. El fabricante lo puso en el centro de la base del robot, como indica acá esta imagen, y no lo puedo cambiar. Y sirve como base de medición para todo el resto del mundo en el que trabaja el robot. ¿Está bien? Es como su origen de coordenadas para establecer la medición del resto de las cosas. Bien. Después vamos a ver que hay otro sistema de coordenadas que lo llamamos tool 0. Este sistema de coordenadas está fijo en la brida del robot, en el centro de la brida del robot. Y el eje Z sale perpendicular de la muñeca del manipulador. Bueno, ¿para qué me sirve este tool 0? Bueno, básicamente para yo poder definir otras herramientas. Es digamos, la base de medición para yo poder definir lo que justamente se llama TCP. TCP es el Tool Center Point o Tool Center Position, lo van a encontrar con ese nombre también. Es un sistema de coordenadas que en este caso define el usuario, que nos va a servir para definir un sistema de coordenadas a una herramienta que yo le monte al robot. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, esto es una especie de pinza y el usuario decidió definir el TCP en este punto. Ahora, en este caso, que es una torcha de soldadura, el usuario decidió definirla en este punto y con esa orientación. Bueno, esos sistemas de coordenadas TCP lo define el usuario. ¿Y respecto a qué lo mide esto o cómo lo define? Bueno, respecto a la tool 0, que está en el centro de la brida, como vimos recién. Es decir, que para definir el TCP hay que especificar la distancia desde la tool 0 y con qué rotación respecto a tool 0 está orientada. ¿Está bien? Bueno, ahora después vamos a ver para qué sirve este TCP. Pero bueno, sepan que es un sistema de coordenadas que define el usuario acoplado a una herramienta. Es importante que lo recuerden. Bueno, además de las coordenadas base, la tool 0 y la TCP, hay algo que se llama coordenadas mundo. Las coordenadas mundo es un sistema de coordenadas de orden jerárquico mayor al sistema de coordenadas base y por lo general se utilizan cuando hay más de un robot integrado en el mismo sistema. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, este sistema de coordenadas mundo sirve como referencia para cada uno de los robots. Es decir, que para que puedan trabajar en el mismo mundo con un mismo sistema de referencias. ¿Está bien? Cuando hay un solo robot, la verdad que el sistema de coordenadas mundo mucho no se utiliza. La realidad es porque es un solo robot, digamos, no tiene que compartir eh, eh, digamos, su mundo de trabajo con otro robot. Bien. Y por último, el otro sistema de coordenadas que vamos a ver es el objeto de trabajo o Work Object, con, digamos, su traducción en inglés, comúnmente se lo conoce como Work Object, y es un sistema de coordenadas que define el usuario res- respecto, digamos, esto lo define el usuario respecto a las coordenadas base del robot y lo define por lo general dónde va a trabajar el robot. Es decir, por ejemplo, si el robot escribe, por ejemplo, en una mesa, y bueno, el sistema de coordenada WordObject lo puedo definir en un borde de la mesa. Y ustedes me van a preguntar, ¿y de qué sirve realmente el bulbo? ¿Por qué no lo defino todo respecto a coordenadas
base y listo. Todos los puntos de trabajo referidos a coordenadas de la base del robot y la verdad me ahorro de definir otro sistema de coordenadas, me complico la vida y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque uno referencia sus puntos de trabajo en la mesa respecto a un objeto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un punto acá, o si tiene que hacer algún dibujo acá en esta mesa, lo define todo respecto al objeto de trabajo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este objeto por alguna razón se mueve? Alguien me mueve la mesa por equivocación y yo tengo que reprogramar todos los puntos porque se corrió tu base de trabajo. Bueno, con el sistema de coordenadas objeto lo que yo puedo hacer es redefinir el sistema de coordenadas nuevamente a- al borde de la mesa en la parte donde se me movió y todos los puntos de trabajo se me van con el objeto de trabajo porque estaban todos referenciados a ese sistema de coordenadas. ¿Está bien? Entonces es una ventaja cuando yo tengo muchos puntos de trabajo sobre una mesa o sobre un espacio de trabajo, es conveniente definir el WordObject. ¿Está bien? Eso es básicamente la principal funcionalidad. Y por lo general yo les recomiendo que sean prolijos y cada lugar de trabajo tenga su WordObject o su sistema de coordenadas objeto de trabajo. Bien, pasamos a los movimientos. Esto la verdad me gusta por lo general que lo veamos en la práctica al lado del robot, pero bueno, si no es posible, no es posible. Bueno, veremos si lo podemos hacer, pero a grandes rasgos lo que quiero mostrarles es que si ustedes entran en la ventana de movimiento del Flex Pendant, van a encontrar, por un lado, la posición del robot en grados de cada uno de los 6 ejes, la dirección del joystick, es decir, si yo muevo el joystick hacia la derecha, se va a mover el eje 1 en sentido positivo. Si yo lo muevo para abajo, se mueve el eje 2 en sentido positivo. Y si lo giro, se mueve el eje 3 en sentido positivo. Bien. Bueno, acá algunos parámetros. Uno de los que más me interesa que vean es que si yo toco acá donde dice modo de movimiento, voy a poder seleccionar distintos modos de movimiento. Por ejemplo, lo puedo mover, como en este caso, del eje 1 al eje 3, o lo puedo cambiar y mover del eje 4 al eje 6. Otra posibilidad es que lo mueva lineal. Y por último, la última es que lo reoriente. Bien, esos son los 4 modos de movimiento que puedo seleccionar dentro de la pantalla de ventana de movimiento. Bueno, acá están las direcciones del joystick, digamos. Esto lo van a ver mismo acá. Cuando ustedes cambien el modo, les va a aparecer la dirección del joystick. Así que no se preocupen en aprenderse esto de memoria. Pero, pero bueno, acá se los puse para que les quede, digamos. Bueno, algo importante, fíjense que cuando yo cambio a modo lineal o reorientación, en vez de ponerme números de los ejes, me pone X y Z, obviamente, ¿no? Porque si me muevo lineal, yo me voy a mover respecto a un eje, no a un motor o a un eje. Bueno, después tenemos lo que se llama incrementos. Fíjense que si yo toco acá donde dice incrementos, se me va a abrir esta pantalla, ¿bien? Donde yo puedo elegir entre distintas opciones, pequeño, mediano, grande y uno que defina el usuario. ¿Qué va a hacer esta opción? Es básicamente mover el robot en pequeños eh, saltitos discretos. Es decir, se mueve un poquito, para, se mueve un poquito, para, se mueve un poquito, para. Digamos que si yo aprieto, lo muevo el joystick a tope, digamos, hacia la derecha, no se va a mover continuo, sino que va a dar pequeños saltitos discretos. Esos saltitos están acá indicados de qué cantidad son, por ejemplo. Pequeño es el incremento mínimo que va de 0,05 milímetros, se mueve. Prácticamente es imperceptible, muy poquito. Bueno, medianos de 1 milímetro, grandes de 5 milímetros.
Bueno, y yo puedo definir uno incluso. Bueno, en la parte lateral del Flex Pendant van a ver una opción de teclas de acceso rápido donde uno puede seleccionar esa opción y cambiar el movimiento, el modo de movimiento un poquito más rápido, sin necesidad de entrar al menú principal, ventana de movimiento, modo de movimiento, recién ahí cambiar. ¿Está bien? Las teclas de acceso rápido me permite eso. Mientras estamos hablando, me voy a abrir un Robo Studio, así se los voy mostrando y lo podemos ver, digamos, un poquito más fácil que, que yo contándoselo acá. Eh, a ver, vamos a crear una solución cualquiera, no importa. Por lo general tarda un poco, así que podemos ir avanzando con otro paso, si no, a ver qué tanto tarda. Si vemos que arranca rápido, mm, bueno, ahí está arrancando, starting. No, parecía que iba a tardar más. Bueno, la idea es que yo ahora les cuente un poquito sobre las teclas de acceso rápido y los modos de movimiento, ¿está bien? Entonces eh, podemos verlo más fácil. Bien, bueno, poneme cualquier robot. Bueno, me voy a abrir acá el Virtual Flex Pendant. Bien, ya con el Virtual Flex Pendant abierto, lo voy a traer para acá. Si me deja. Bien. Bueno, ahí tengo el robot, tengo el Virtual Flex Pendant. Para moverlo modo manual, fíjense que está en auto, tengo que cambiar la llave a modo manual, ¿está bien? Y además simular el hombre muerto con este botón de Enable. Ahí estamos en modo manual. Ahora sí, voy a la ventana de movimiento, esto tengo en inglés, disculpen, jogging. Acá, modo de movimiento, motion mode. Fíjense, si toco ahí, puedo cambiar entre los 4 modos que vimos recién. Por ejemplo, si yo lo quiero mover lineal, en el eje Z, fíjense cómo lo puedo mover de manera fácil. Bueno, ahí está cerca de una singularidad, pero bueno. Lo puedo seguir moviendo para arriba, para abajo, para adelante, en X. Bueno. Otra cosa que les quería mostrar acá, fíjense que tengo ya el sistema automáticamente me marca la tool 0. Creo que hay una forma de ponerle los nombres. Frame names. A ver. ¿Por qué no me pone el nombre? Bueno, no le pone el nombre, no quiere. Bueno, la tool 0 y abajo, si yo lo toco ahí, veo el sistema de coordenadas base. Bien. Bueno, otra cosa que vimos recién, los incrementos. Si toco ahí, puedo cambiar el incremento. Y lo otro que vimos recién es tecla de acceso rápido, el robot, show details, toco ahí y acá puedo cambiar los modos de movimiento de manera más rápida, sin tener que entrar entrar a la ventana de movimiento. Eso de forma rápida uno puede verla, digamos, cambiar los modos de movimiento. Bien. Pasamos, ahora cambiamos un poco de tema y pasamos a lo que es la estructura de programa. Bien. Primero tenemos que definir la estructura de programas. Estructura de programas lo define como un conjunto de funciones, datos, instrucciones y todos en un lenguaje que se llama RAPID, que es el acrónimo de Robot Application Programming Interface Delegate. Que esto de alguna manera permite controlar el robot y los equipos de proceso. Eh, por lo general, un programa cuenta de estas partes, ¿no? De módulos, de rutinas principales, rutina principal hay una sola, de varias subrutinas, puede haber más de una, y de datos de programa. Bien, acá aparecen
la estructura de programa así como lo más grande, y dentro vamos a ver que está lo que se llaman módulos de programa, y por fuera lo que se llama módulos de sistema. Hay una pequeña diferencia entre módulo de programa y módulo de sistema. Por lo general, módulo de programa, cuando yo guardo un programa, esos módulos de programa se guardan con mi programa. Lo que no se guarda son los módulos de sistema. También quedan por fuera. Fíjense que está por fuera de lo que es programa. ¿Está bien? Entonces, por lo general se utilizan para definir sistemas de coordenadas, sistemas de TCP, bien, que por lo general son comunes a todos los programas. Entonces yo puedo ir cargando distintos programas sin necesidad de pisar estos módulos de sistema, donde yo tengo guardada información de espacio de trabajo, herramientas, que es eh, compartido, digamos. Bueno, dentro de un módulo de programa vamos a encontrar datos de programas, subrutinas y una rutina principal que se llama main. La rutina principal main es por donde inicia el puntero de programa. El puntero de programa siempre inicia desde la rutina main, desde la primera instrucción de la rutina main. Y de ahí yo puedo ir llamando a distintas subrutinas que pueden estar dentro del mismo módulo o pueden estar en otro módulo. Y a su vez dentro del módulo yo puedo ir definiendo datos. ¿Está bien? ¿Qué tipos de datos pueden existir? Y bueno, pueden existir tipos de datos numéricos, tipo de datos string, booleanos. Puedo definir tipo de datos de sistemas de coordenadas, de word object. Todos esos son tipos de datos. Rob target, vamos a ver después qué es. También lo puedo definir, son tipos de datos. Bien. Bueno, y dentro de lo que son estas rutinas y subrutinas, hay tres tipos de rutinas: procedimientos, funciones y rutinas trap. Los procedimientos, yo cuando llamo a un procedimiento, a una rutina de tipo procedimiento, yo le puedo mandar valores, pero lo que no puedo hacer es devolver valores. En cambio, una función sí. Yo le puedo pasar a una función, yo llamo una función y le paso dos valores numéricos, no sé, le paso el 5 y le paso el 10. Dentro de la función puedo hacer una suma y que la función me devuelva el resultado, el valor 15, por ejemplo. O otra cosa, no sé, o lo que se les ocurra, pero yo les puedo mandar valores y leer valores. No así los procedimientos. Y después tenemos las rutinas de traps, que básicamente son interrupciones. Es decir, que yo puedo llamar a esa rutina en cualquier momento del programa bajo un cierto evento. Por ejemplo, el cambio de valor de una entrada digital. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un pulsador conectado a una entrada digital, lo que puedo hacer es conectarla a una rutina trap, y cuando se está ejecutando el programa, si por alguna razón alguien aprieta ese botón, suspende la ejecución actual y ejecuta la rutina de interrupción. Una vez que termina de ejecutar esta rutina de interrupción, esta rutina trap, lo que hace el programa es vuelve al lugar desde donde saltó a la rutina trap y continúa la ejecución normal del programa. Bueno, y acá un poco la estructura en código rápido de cómo se define un módulo. Empieza con la palabra módulo, el nombre, y termina con endmodule. Después, abajo donde están las declaraciones, van los datos de programa. Después vamos a ver cómo se definen los datos de programa, pero van en esta parte, justo abajo del módulo. Y después uno va definiendo las rutinas. Acuérdense que había tres tipos: procedimientos, funciones y traps.
En este caso solamente hay procedimientos definidos, pero son rutinas básicamente. ¿Cómo se define? Con la palabra proc y termina con la palabra endproc. En este caso la llama proc1. Y además necesita tener estos abrir y cerrar paréntesis. La rutina main se define de esta manera. La rutina main es por donde comienza el código programa. Y ahí terminamos un poquito con qué es la estructura del programa. A ver si tengo en RoboStudio abierto acá. Voy a mostrarles, por ejemplo, acá hay un módulo main. Bien. Fíjense que el módulo, como vimos recién, empieza con el nombre del módulo. Yo lo puedo cambiar acá, lo puedo llamar módulo-bajo UNQ, por ejemplo. Aplico los cambios y ya automáticamente me cambió el nombre del módulo. Después, la rutina main, que es por donde comienza el programa. Y abajo yo puedo ir agregando más rutinas. Por ejemplo, procedimiento. Ya automáticamente me lo completó, ¿vieron? Y acá llamo a otro procedimiento que se llame UNC rutina 1, por ejemplo. Acá no le voy a poner ningún código, perdón. Si yo quiero poner comentarios, símbolo de interrogación y código, por ejemplo. Puedo crear otra rutina, procedimiento, UNQ, rutina 2. Bien, ahí ya creé dos rutinas. Bien, ahora si yo, por ejemplo, del código main quiero llamar a las rutinas que recién declaré, puedo poner UNQ rutina 1, punto y coma, y abajo llamo a la segunda rutina, 1NQ rutina 2. Cierro con punto y coma. Entonces, cuando yo ahora aplico y mando el programa de puntero al main, y fíjense que aparece el puntero del programa. Cuando yo empiece a correr este programa, lo que va a hacer es, arranca por el módulo main, lo primero que se encuentra es la rutina 1. Entonces, el puntero del programa salta a la rutina 1. Fíjense cómo se saltó a la rutina 1. Ejecuta todo lo que tiene la rutina 1, en este caso no tiene nada, y después vuelve. ¿Y qué va a hacer ahora? Ejecuta la rutina 2, salta a la rutina 2. Bueno, es una forma de estructurar y de hacer más prolijo el código, ¿está bien? No necesariamente las rutinas tienen que estar dentro de este módulo. Yo puedo crear otro módulo acá. Por ejemplo, me paro acá, nuevo módulo. ¿Cómo lo llamamos? Módulo 2, por ejemplo. Entonces ya creé otro módulo. Y acá puedo crear otra rutina que se llame UNQ rutina 3. Aplico los cambios acá. Me vuelvo al main y puedo llamar acá a UNQ rutina 3. Fíjense. Entonces ahora corro el programa de vuelta. Lo corro paso a paso. Rutina 1 en el mismo módulo. Rutina 2 en el mismo módulo. Rutina 3 me salta al otro módulo. Bueno, la ejecuta. Bueno, acá, perdón, me quedó esto, lo tendría que haber sacado. Bueno, lo que quería mostrarles es básicamente eso, ¿no? Que la forma de generar rutinas y de estructurar mejor el código y cómo es la estructura general del programa. Este es básicamente lo que les quería mostrar. Ahora pasamos un poquito a lo que es interpolaciones. Tenemos, por un lado, interpolación conjunta de ejes, que la instrucción que vamos a usar es la movj. Básicamente, cuando yo quiero ir de un punto A a un punto B con un movj,
tengo la velocidad de los ejes es constante, el movimiento es más armonizado, la trayectoria no es lineal y no es predecible, es decir, que el robot va a utilizar la mejor manera para moverse hasta ese punto. La mejor manera, es decir, la forma o, digamos, el movimiento que genere menos desgaste para el robot o menos vueltas de motor, por lo general este tipo de movimiento es más armónico, tiene una particularidad que no es afectado por algo que se llama singularidades. Las singularidades son puntos prohibidos en el espacio de trabajo del robot. Es una cuestión básicamente matemática, que no puede resolver una cuenta, entonces cuando tiene que pasar por ese punto se genera una indeterminación y no puede resolver un cálculo matemático. Entonces son básicamente puntos prohibidos por el robot. Pero este tipo de movimiento no es afectado por esas singularidades. Pasamos ahora al movimiento lineal. La instrucción que vamos a usar es el move L. Básicamente para ir desde este punto a este punto B, lo que hace es traza una línea recta. Como comentarios, la velocidad de los ejes es variable, hay veces que un eje gira más rápido que otro. Otro comentario es que este movimiento sí es afectado por singularidades. Bien. Y después tenemos el movimiento C, que es un movimiento circular. Es afectado por singularidades también, es decir, que si yo quiero hacer un move C cerca de un punto singular, probablemente el robot me tire algún error. La velocidad de los ejes también es variable, hay ocasiones en que gira más uno que otro. Em, bueno, y lo que hace es traza una semicircunferencia. A diferencia de los otros dos tipos de interpolaciones, necesita dos puntos para trabajar. Es decir, que si el robot está parado acá y tiene que recorrer, perdón, un movimiento C, yo lo que tengo que hacer es definirle dos puntos. Un punto intermedio y un punto de destino. Y automáticamente el robot traza un movimiento de círculo o semiarco, como le dicen también. Bueno, otra cosa importante que tenemos que saber es, hay algo que se llama trayectoria de esquina o comúnmente llamado zona, que es básicamente un punto digamos, un punto de paso del robot. Si yo tengo el robot que se está moviendo con esta trayectoria que tiene la línea, y este es un punto de paso del robot, yo lo que puedo hacer es definir una zona de, por ejemplo, 10, Z10. ¿Qué quiere decir Z10? Es que básicamente es a 10 milímetros de radio traza una circunferencia. Y 10 milímetros antes de llegar al punto de paso, empieza a desviar la trayectoria y 10 milímetros después la recupera y continúa con su trayectoria. ¿Para qué sirve esto? Para básicamente redondear bordes y evitar movimientos bruscos del robot cuando no lo necesito. Suaviza o armoniza los movimientos del robot. Y esta zona es importante porque es uno de los parámetros que les voy a ingresar a a las instrucciones de movimiento que vimos recién, al move L, al move J y al move C. Y ahora sí, vamos a ver qué instrucciones de movimiento hay. Bueno, como vimos recién, la move L, particularidades de la move L, bueno, básicamente de movimiento lineal y que solo puede usarse en la tarea TROP 1, que es la tarea de movimiento. En el caso de que el robot sea multitarea, es decir, que tenga varios punteros de programa, en ese caso solamente en la tarea que está definida para movimientos, la TROP 1 por lo general. Bien, bueno, esto es lo que yo le voy a ingresar los parámetros a los que les voy a pasar a la instrucción de movimiento move L. Bueno, vamos a centrarnos
primero en los que no tienen corchete. Bien, primero, to point es la posición a la que tiene que ir el robot con este movimiento lineal. Speed es la velocidad con la que se va a mover a ese punto. Zone es lo que vimos recién, la trayectoria de esquina, la zona con la que, si es un punto de paso, con la que va a redondear ese borde. Y después tenemos tool. Acuérdense, tool que vimos recién, está todo relacionado por eso, es básicamente el TCP con el que voy a llegar a ese punto. No es lo mismo llegar con, voy a agarrar mi lapicera de ejemplo. Si yo tengo mi robot que tiene esta herramienta y yo defino un TCP en este punto y tengo la tool 0, si yo tengo que llegar a este punto, no es lo mismo llegar con el TCP de la herramienta que con la tool 0. ¿Está bien? Son posiciones distintas, básicamente. O sea, esta posición es la misma, pero el robot va a llegar de distinta manera. Bueno, yo le tengo que indicar con qué TCP voy a llegar a ese punto. Esos son todos los parámetros obligatorios que le tengo que pasar al robot, básicamente. Bien. Después, otro parámetro que me interesa que veamos es este, el WordObject, que vimos, es el objeto de trabajo, que recién lo vimos. No es obligatorio. Si yo le digo, anda a este punto básicamente es un X y Z y un RX, RY, RZ. Pero respecto a qué está medido ese punto. Bueno, si yo no le pongo nada, ningún WordObject, está medido respecto a coordenadas base. Si yo le pongo el objeto de trabajo, este punto está referido a ese objeto de trabajo. Bien, está bueno que se aclare eso. Bien. Ahora lo que les quiero mostrar es este dato que yo le dije que es una posición. Vamos a ver qué parámetros tiene, que es un tipo de dato que se llama ROP Target. Ese ROP Target tiene varias componentes. Fíjense, yo agarré una definición de un tipo de dato, ROP Target, que está definido como constante y lo llamé P15, punto 15, qué sé yo. Dos puntos igual y distintos parámetros le fui metiendo. ¿Qué tienen esos parámetros? Por un lado, la posición, algo que se llama pos, que es básicamente lo que veníamos hablando, el X y Z. La orient, que es la orientación, que también venimos hablando, que era el RX, RY y RZ. Fíjense, acá hay 4 valores, o sea que me está sobrando uno. ¿Por qué? Porque está definido en tipo de dato cuaternión. Bueno, es una forma de expresar la orientación, al igual que el RX, RY y RZ. ¿Qué más tenemos? Algo que se llama Robot Configuration, configuración del robot. Ahora vamos a ver qué es eso de configuración del robot. Y por último, si yo tengo ejes externos, le tengo que indicar también acá a qué posición el eje externo va a ir. Acuérdense que el eje externo podría ser una servopinza, un posicionador, bueno, un eje adicional del robot. Bueno, y ahora lo que quiero que digamos, analicemos entre todos es ¿por qué tantos datos? Digamos, ¿por qué solamente con la posición y la orientación no es suficiente para determinar a dónde tiene que llegar el robot? Que además le tengo que agregar el robot configuration. Bueno, básicamente por esto, vean esta imagen, estas tres imágenes, perdón. El robot está llegando al mismo punto, fíjense, de tres maneras distintas, o sea, está llegando a la misma posición y orientación de tres formas distintas. Entonces, básicamente ese es el motivo por qué yo necesito indicar otro parámetro adicional para decirle de cuáles de estas tres maneras, en este caso, va a llegar el robot a esa posición. Acá hay otros ejemplos, fíjense. Acá el robot está tirado todo para un lado. Básicamente lo mismo, ¿no? Llegan a la misma posición y orientación de dos formas distintas. Bueno, esto es a modo informativo, tampoco quiero que nos metamos mucho, no tiene sentido, pero básicamente en esos parámetros de configuración, que son 4 valores,
yo lo que le estoy diciendo es el eje 1, 4 y 6, en qué posición va a estar. Digamos, básicamente son valores que van del 0 al, perdón, del 4 al -4. Y nos indican eso, básicamente, en qué posición está cada uno de los ejes. Con que yo identifique el eje 1, 4 y 6 y otro eje más, dependiendo del modelo del robot, voy a saber con qué configuración va a llegar. Bueno, no se preocupen con esto de la configuración. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a enseñar posiciones, como vamos a trabajar nosotros, automáticamente el sistema me tira la configuración y la guarda automáticamente. Así que no voy a tener que andar pensando qué valor cargar. Pero bueno, sepan que existe y qué es. Digamos, está bueno saberlo. Y ahora sí, llegando a lo último, eh, hay algo que se llama Join Target, posición de ejes. Bueno, como vimos recién, estas tres interpolaciones, yo lo que les estoy mandando es una posición X y Z con orientación para que el robot se mueva hasta ahí. Bueno, hay otro tipo de movimiento que es el movimiento APS-J, movimiento absoluto de ejes, que lo que hace es, yo puedo mover el robot a una posición, pero indicarle el valor en grados de cada uno de los motores. Es decir, le digo al motor 1, movete 30 grados, al motor 2, movete 90, al motor 5, movete 10, y así con los 6 ejes. ¿Cómo le paso esa información? A través de un tipo de dato que se llama Join Target. Fíjense. El Join Target, también, bueno, acá lo define como constante, un tipo de dato Join Target, calDip, pos, el nombre que le puso, puede ser otro nombre. Dos puntos igual y los parámetros. Primero, 6 valores. ¿Qué son esos 6 valores? Básicamente, la posición de cada uno de los ejes medidos en grados. Lo que le dije yo, si yo le pongo acá 10, el eje 1 se va a mover a 10 grados. Si le pongo acá 10, el eje 2 a 10 grados y así con cada uno de los 6 ejes. Esta parte queda reservada para el caso de que haya ejes externos. Bien, hasta acá llegamos con la parte de programación. Le metí porque quería, digamos, hacerla un poco más rápida la presentación y que no, digamos, no demorarla mucho, pero nos queda una partecita más de programación y después ya le empezamos a meter un poco más de práctica. Así que bueno, quedamos en contacto y bueno, nada, dejamos el espacio abierto como siempre para preguntas, dudas o consultas. Bueno, gracias.